creo que viene la siguiente etapa. Creo, Vladi creo que tuvo que trasladarse a Cochabamba, porque yo tuve la suerte de conocerlo. Y Sí, bueno, eso también marcó el ingreso del Beto. Y claro, Horacio y posteriormente el Omar. Entonces podemos hablar ahora ya también de esta segunda etapa, cómo se fueron dando las cosas, las grabaciones y obviamente el contacto con Wild Rags. Y bueno, una que lleguemos a eso, yo también tengo varias cosas para hacer, varias preguntas más que nos traen a la actualidad, porque adelantarte el simple hecho de que los CDs de Subvertor están ahorita en eBay. Un amigo recién ha comprado el Transgreso Evolución, que yo de suerte he visto una copia, porque ya nos vas a contar tú lo que pasó y que creo que ahí quedó un gran hueco para las generaciones actuales. Incluso, bueno, todos saben lo legendario que es Subvertor, quizás no saben qué tan legendario es, y el material en el suelo nacional no se ha podido difundir mucho. Entonces, por favor, Charbel, podemos pasar ahora a hablar de esta otra etapa de la historia. gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, Group. Bueno, contarles, 1990 fue el inicio de Subvertor, como les decía, para poder sacar dos demos. El año 1990, en agosto se formó, pero hemos empezado a ensayar aproximadamente 6 meses antes. Y el ánimo era entrar a estos conciertos denominados intercolegiales, por lo menos para poder tener un espacio de presentación. Posteriormente a eso sacamos el demo Big Noise en enero del año 1991, en enero o febrero. Fue algo uno tras otro, porque teníamos mucho la inquietud de poder grabar y hacer este material. Entonces con Vladi y los demás muchachos, en este caso mi persona como bajista y Oscar, buscamos todos los espacios posibles para poder difundir la banda. Y tuvimos la oportunidad de tocar con Santi Chrysler en un concierto armado en la Tejada Sorzano, que le llamaban el lugar 5 Cinquito, un boliche de mala muerte, pero que tenía un excelente escenario y una acústica buenísima para poder hacer estos conciertos. Nosotros hemos alquilado el lugar, no ya porque el lugar estaba cerrado y clausurado por muchos delitos y crímenes, y era un bar de mala muerte, pero ahí tuvimos la oportunidad de retomar con Santi Chrysler, Subvertor, tocar juntos. De la misma manera, buscamos un espacio en Sopocachi, en la casa de una amiga que se llama Amparo, que sus hermanas también siguieron mucho la línea y digamos, la influencia que ella dejó para continuar en la escena. Y en una habitación destruida en la parte de atrás parecía el escenario más propicio. Todos cargamos nuestros equipos, batería, para poder tocar Santi Chrysler y Subvertor. Entonces, eso fue, digamos, como empezar algo que realmente estábamos construyendo. No estábamos esperando conciertos de alta calidad, los estábamos organizando nosotros mismos. Y ahí es donde decidimos hacer un concierto en la casa de Alessandro, donde ya un poco con todos los equipos más lo que ellos tenían, nos presentamos Santi Chrysler y Subvertor. Esa parte yo quiero resaltar, porque justamente entre conocernos y estar juntos ha sido el magnetismo para poder jalar a Vladi y que dé continuidad, digamos, su talento en Subvertor. Aquí es donde decidimos poner una pausa, porque Oscar decide viajar a su país para continuar sus estudios, y por el lado de Vladi decide estudiar en Cochabamba, así que teníamos que ver la forma de continuar la banda y ver algo. Y digo aquí teníamos que ver porque al final, si yo estaba solo en la banda, hablé con Waldo Maceda, y él tenía mucha inquietud por tocar la batería, pero no era baterista. Pero el hecho de que tenía la inquietud, empezamos a ensayar. Yo le proporcioné la batería que teníamos hechiza, que tiene base a cosas armadas, para que él se esfuerce y pueda ser el baterista. Y en menos de 3 meses él estaba listo para tocar. Entonces él me ha demostrado, y es un amigo de muchos años, que tenía ya tenía el nivel para poder ser el reemplazo de Oscar Antúnez de Mayolo. Entonces empezamos con Waldo a tocar.
Y aquí algunas veces nos ha acompañado Vladi, pero debido a sus estudios se tuvo que ausentarse. Y no paramos la banda, tuvimos que seguir. Y ahí es donde de bajo empecé a tocar la guitarra. Ustedes han debido ver un demo que salió en Santa Cruz, que tiene el logo más antiguo de Subvertor y que lo saca a Alcoholizer, que es un sello de Milton. Sí. Y ahí, por ejemplo, en la portada está Vladi, mi persona, cantando y tocando el bajo. En honor a la verdad, Vladi no nos pudo acompañar porque él tenía que estudiar, estaba en agronomía y estaba muy saturado de tiempo. Entonces yo aprendí a tocar la guitarra y tocaba todos los temas de Subvertor porque era una necesidad dar continuidad a la presentación de la banda o que la banda pueda seguir. Y ahí le invitamos a Kiko para que haga el esfuerzo de tocar el bajo. Pero Kiko no tenía el mismo talento que Waldo. De todos modos, empezamos con él a tratar de ensayar y hacer algunas cosas. Y bueno, pero dejamos, digamos, un poco eso. Resulta que quien nos resultó un poco mejor y con más apoyo era Fernando Gutiérrez, con el que ya había hecho la banda Zlatani. Con él intentamos hacer algunas presentaciones, pero teníamos discrepancias por conceptos musicales. Así que decidimos viajar solamente mi persona y Waldo y llevándolo a Kiko para ver si podía algo encajar en la banda. Y ahí es donde nos presentamos y la guitarra que se escucha en ese demo es la que yo toco junto con Waldo. Y bueno, Kiko no pudo tocar porque me acuerdo que Zenón lo pilló ya que el bajo estaba sin volumen y al tocar se dio cuenta que el bajo no está sonando, le dio volumen y el Kiko estaba haciendo cualquier cosa del bajo como fingiendo ser Di Giorgio, ¿no? Y le salió mal eso. De todos modos, la banda se presentó y fue bien acogido y es una presentación bastante, digamos, que le hemos disfrutado muchísimo. Y ahí ya decidimos prácticamente poner una pausa y yo me dediqué a difundir un poco más el material. En esa época conocí a un muchacho que vivía en Santa Cruz y que él era miembro de Atomic Aggressor. Y él tenía unos cassettes, me compartió de Atomic Aggressor, de Death no me acuerdo la banda, pero era Tornafire o Torturer. Torturer, sí. Torturer. Sí, exacto. Entonces él me facilitó las copias de esos demos. Yo también le facilité, ¿no? Y empezamos a intercambiar. Y bueno, ahí ya llegó a mis manos el en vivo de Napalm Death, que tanto estábamos buscando. Y definitivamente ahí dije, esto está increíble y tenemos que seguir haciendo esto. Y yo me puse a difundir por la radio Chuquisaca gracias al apoyo de Lucho Cunca y le decíamos a nuestro amigo Caballo y también de otros amigos que, bueno, hacían música, hacían radio y nos permitían difundir, llevábamos ahí. Y aquí fue muy importante el apoyo que nos brindó Andrés Alberdi porque se formó ya el club La Paz Trash No Drogas, pero a pesar de no estar haciendo Subvertor de manera continua, estábamos difundiendo todo lo que podíamos del material underground, estábamos haciendo conocer todos los grupos underground que estábamos consiguiendo y eso fue, digamos, como compartir con Andrés esa inquietud por difundir lo que no era conocido, lo que era muy subterráneo. No habían discos ni vinilos de estas personas o de estos grupos, pero sí habían algunos registros, algunas grabaciones y eso fue como un poco un desafío para Radio Chuquisaca porque ellos tenían el formato para disco y no tenían para cassette, pero el deck que ellos trataban, digamos, de difundir siempre tenía sus limitaciones y nosotros tuvimos inclusive que llevar nuestra propia radio para que ahí le pongamos el micrófono y tratar de difundir y así hicimos los esfuerzos para difundir música. Entonces en este trajín de difundir música, Waldo decidió enrolarse al ejército y nos quedamos sin baterista y tuve la oportunidad de conocer a Horacio Lorini que también venía a hacer el intercambio de material. Yo le invité muy afectuosamente, le dije, ¿quieres tocar la batería? Y él me dijo, sí, toquemos pues, y empezó y ahí lo reclutamos ya al Beto. Alberto ya lo conocíamos, él estaba siempre con su guitarra, un personaje bastante conocido en la escena, pero
teníamos que, sentarnos con él y conversar cómo queríamos hacer la música. Y ahí es donde Vladi decidió volver a la banda, y junto con Vladi, Beto y más le invitamos a Gary a ser bajista, Gary Vargas, armamos Suberto. Y esta parte de Suberto es muy interesante porque estábamos también carentes de equipos y no sabíamos dónde ensayar. Sergio Pacheri, que fue miembro de Nordic Wolf, que antes se llamaba Excelsior o tenía otro nombre, él nos ofreció su vivienda, su casa, para poder ensayar. Fue como un gran padrino para nosotros. Nos dijo, vengan a ensayar acá. Y junto con los hermanos Jansen, ellos tenían sus equipos y tenían su guitarra. Y nosotros también, carentes de equipos, les pedimos que nos prestaran y fueron como nuestros padrinos de equipos. Nos prestaban el bajo, nos prestaban algo de guitarra y empezamos a ensayar ambas bandas. Hemos tenido largas jornadas para redefinir cómo queríamos a Suberto. Y eso fue algo muy impresionante porque era un grupo nuevo de personas con esta inquietud de poder rearmar y todos queriendo crear música. Y eso fue definitivo para que Suberto se configure en este sentido. Ahí es donde Vladi, prácticamente al trabajar con Beto y Gary, dejó la semilla de cómo debería ser Suberto, y ahí es donde ya Beto, por su propia iniciativa, empezó a ser el guitarrista oficial de la banda. Tuvimos un par de ensayos donde ya Vladi nos dijo que no iba a tocar más. Bueno, como siempre, amigos, entendiendo su situación, y siempre le hemos apoyado. Dejó la banda, volvió a la banda, dejó la banda, y definitivamente ya fue la última vez que nos dejó. Y en cambio Gary estaba en eso de formarse. Siempre dimos espacio a los bajistas, a diferentes amigos, para que puedan ser parte de la banda, para que nos puedan ayudar a proyectar en la banda. Y ahí es ahí donde se consolida con Beto, Horacio y mi persona. Bueno, entonces como quedábamos un poco acéfalos, ahí decidimos buscar bajistas, y bueno, los muchachos un poco jóvenes nos mostraban cómo estaban haciendo sus conciertos. Ya aparecieron otros grupos, y entre esos identificamos en un video a un muchacho bastante jovencito que no tenía ni 15 años, Omar Fernández, que estaba tocando el bajo y tenía bastante energía. Yo le dije a Horacio, él puede ser el bajista, le invitaremos. Y él me dijo, bueno, a ver, intenta, porque no teníamos bajista. Gary decidió salirse de la banda, y yo contacté por medio de varias personas logré conseguir el teléfono fijo, porque aquella época todavía no se manejaba mucho celular, o no había celulares. Lo llamé y le dije, hola, hablo con Omar. Sí, Omar. Le dice, sí, Omar, queremos invitarte a tocar en Suberto. Y según lo que me dice Omar, escuchó eso y dijo, un ratito. Lo dejó el teléfono y me dejó en pausa. Y yo dije, ¿qué habrá pasado? Según él, ha ido a gritar, a decir, ¡ah, sí! Y bueno, volví a contestar, claro que sí. Y yo le invité a que nos podamos encontrar. Mientras estábamos armando la revista Rabia Crónica, le dije que venga cerca de la universidad, y ahí lo conocimos a Omar. Lo vimos y era un niño, era un chiquillo, pero con su bajo y su polera de Mickey, más su equipo de bajo. Y Horacio me dijo, ¿él va a tocar? Claro que sí, va a tocar. Y él se decidió y de una entró, y empezamos a trabajar con él para poder hacer los temas. Pero como había mencionado, ya habíamos estado en una etapa de reconfigurar a Suberto, y es ahí donde la influencia de Horacio, junto con la del Vladi y de Beto, fueron muy importantes, y se definieron los nuevos temas que eran para el criptobiosis. Ya estábamos pensando en temas mucho más profundos que Horacio nos compartía a nivel científico. Beto también estaba estudiando biología, ya tenía una discusión bastante seria. Digamos, nuestras temáticas estaban cambiando, ya no era solamente una confrontación de un subversión contra el Estado, o de un terrorismo, o temas de armagedones o guerras, sino estábamos tratando estábamos entrando en una temática de analizar la problemática de la ecología, digamos, la contaminación, qué estamos haciendo como humanos, cuál es nuestra huella ecológica, nuestra huella de carbón, etc. Entonces, todos estos temas ya los estábamos conversando con Horacio, y Horacio con
conocimiento de la universidad, nos estaba dando los tips para poder armar los nuevos temas, las nuevas líneas. Y prácticamente el ingreso de Omar fue definitivo para configurar la banda. Desde ese entonces, del año 1994, que grabamos ese demo, 93-94, ha durado muchísimos años la conformación de la banda, donde Omar, Beto y Horacio y mi persona hemos tenido la oportunidad de tocar en diferentes lugares y donde tuvimos la oportunidad de ver lo que había sembrado el Big Noise, pero también el demo terrorista anterior. Y es ahí donde definitivamente no queríamos archivar esos temas, sino más bien expresarlos con la nueva línea. Para contarte un poco de esta historia. Increíble, hermano. Claro, es la formación. Sí he oído las historias de parte de Omar y claro, del Beto, ¿no? Porque me contaron también esa parte. Beto y Horacio tenían también este detalle que estaban en el conservatorio, ¿no? Entonces yo creo les ha ayudado a poder absorber también mejor, porque obviamente para el Beto era alucinante, él me cuenta, tocar con el Vlad y siempre me habla de eso, desde su escuela y de todo eso. Ahora, entremos a criptobiosis. Si Krups, tal vez tienes ahí alguna observación o algo que preguntar. Entonces, una cosita. Sí, antes el criptobiosis es el demo, ¿no ve? Y de ahí al... Eso también, no creo que es un EP, no, ya no es un demo, sale en formato pro tape, autoproducido por la banda, ya va a otro nivel. Y creo que ya también hay el apoyo de un sello, pero eso lo vamos a dejar para que lo que pasa es que cuente. Solo como una anécdota quería comentar ahí lo que decía el Charvel, que ensayaban en la casa del Sergio, ¿no? Cuando eran antes de que sea Nordic Wolf, ahora ya me he acordado, eran los Necrophorus. Sí, Necrophorus y antes Excelsior y Necrophorus, sí, exacto. Sí. Y me acuerdo también que en esa misma entrevista que hicimos hace años, Charvel, él comentó el Marcelo Trigo y decía saludos y decirles que aquellos inolvidables recuerdos desde que ensayábamos y tocábamos juntos con Effigy of Gods, o sea, porque los Effigy igual ensayaban allí, ¿no? Decía, perdurarán en la memoria y sin duda pronto compartiremos escenario con ellos. Y él decía, han sido una fuente de inspiración, especialmente Horacio, que me enseñó tanto de sus conocimientos y técnicas en la batería. Que ha sido, el Marcelo ha sido de la escuela del Horacio, ¿no? Que me imagino esa época creo que, claro, el Marcelo el Trigo era un poco mayor, pero... No, es el menor de todos, Krups, el Marcelo. No, claro, era un poco mayor que el Omar, digo. El Omar es de mi edad. No, el Omar es mayor que yo. El Omar es mayor que yo, yo tengo 43 años. El Omar yo cumplo en octubre, el Omar cumple en enero. Datos totalmente innecesarios. Pero el Cricho, el Omar, para tener algo de contexto, porque a la hora de la hora... El Cricho y el Marcelo son de la misma edad. Estamos hablando de Subvertor y obviamente las bandas que vinimos al menos para mí en la escena cochabambina, alguna vez en un fanzine nos mencionaron al lado de Necromancy, y bueno, hay que entender que si bien hemos estado por ahí, ellos son como 5 años de actividad, o sea, los bangers las personas que hemos entrado al metal después, que ahora estamos, digamos, en nuestros 40 y pocos, ya teníamos una escuela fuerte, una cultura fuerte, ya no era que nos llegó de afuera, sino ya teníamos todo definido. Ya venía Charvel con la buena onda de siempre, se carteaba con Milton Montaño, que falleció no hace mucho, el guitarrista fundador de Sanctum Regnum. Ya venían los demos, los fanzines, ahí tú no sabías de tu recreo ahorrarte, pero si hablamos de edad, claro, el Omar es del enero del 80, yo soy de octubre del 80, y el Cricho está por ahí, es más cercano a mí, para tener idea, pero Marcelo Trigo es más joven incluso, por eso lo impresionante de Effigy, el demo igual, interesante que Effigy también sacó en Catapult Records, ¿no? De Subvertor era Golden Records o algo así, si mal no recuerdo, sacaron Pro Tapes, hasta eso era inédito, primero eran los fotocopias y luego entramos ya era lo que se llama hoy en día Pro Tapes,
que claro, ya era con imprenta y todo esto. Y bueno, ahí podemos continuar, pero una interesante pausa, datos innecesarios, pero necesarios a la vez, ¿no? Entonces, Charbel, ahora vamos a pasar. Yo tengo entendido que el ingeniero de sonido que grabó el Criptobiosis era un extranjero, ¿no? No sé si Correcto, sí. estadounidense o europeo. Entonces, cuéntanos más o menos cómo se da la coyuntura y también un poco del apoyo que haya de un sello o de gente ya que está invirtiendo en la banda. Ya no es solo la banda y algunos colaboradores del medio, sino que ya se le da una forma, ¿no?, más estructurada. Yo regalé mi copia a un amigo de Brasil que tocaba Mythological Cold Towers, así que yo creo que la dejé en buenas manos. No tengo mi copia ahora, pero bueno, yo creo que nunca hay que aferrarse al material, pero si tenemos la oportunidad de sacarlo afuera, las bandas siempre se han difundido, como bien dices tú, por el aprecio de los bangers. Hasta gente que no te conoce ve la banda y se siente representada, y si tiene un contacto la envía afuera y se logran las cosas. Creo que quede esto como un testimonio. Yo sé que las cosas son muy distintas ahora y se habla mucho de que se ve mucho al subterráneo como una plataforma de promoción, pero no es tan así. Nace de otra esencia. Claro, siempre está la idea de difundir y de legar, pero es siempre representando. Y claro, Subvertor es la banda que ha puesto a Bolivia en el mapa, y eso es un impacto muy fuerte. Al margen de donde sean, claro, está la calidad musical, pero obviamente ahí ese mérito es siempre el que primero lo hace, y de ahí las cosas siguen, ¿no? Entonces, Gracias por tus palabras, Álvaro. Eso, Sí, correcto. Siempre se aprecia. Gracias. Gracias, Álvaro. Pero bueno, sobre lo que indicaba Krups, antes de continuar, este tema es muy importante, ¿no? Nosotros, de una generación, 10 años antes, o un poco menos o más, nos hemos conectado con una generación menor. Ahí está Omar, como indicas, es contemporáneo contigo, pero también los chicos de Necrophorus, o lo que fue Excelsior antes y luego fue Nordic Wolf, también menores, ¿no? De la misma, contemporáneos con Omar. Entonces hemos conectado 2 generaciones ahí. Y como te indicaba, Sergio Pacheri ha sido el protagonista de poder unir este espacio en su vivienda. Todo su sala era nuestra sala de ensayos. Ahí estaba la batería, ahí estaban los equipos, y todos nos reuníamos ahí para poder aprovechar los equipos y el tiempo de la tarde para poder trabajar en nuestros temas. Ensayábamos nosotros, luego le dejábamos a los chicos, ensayaban sus temas, y ahí fue emergiendo también estas iniciativas de hacer su propia música, y donde también aparece ya FG, porque Caber fue también compañero de estudios de Horacio, al igual que de Beto. Entonces, igual en la universidad, un profesional que ha dejado también una huella en temas de teología, pero también una huella en la música, ¿no? Él también ha sido parte, digamos, de este conjunto de personas que nos reuníamos y estábamos empezando a crear nuestra música. Por eso decimos que han sido nuestros padrinitos digamos, de aquella época. Y esta conexión ha sido, digamos, una buena escuela para poder seguir avanzando y dar estas conexiones entre generaciones. El cómo aparece Criptobiosis, ahora tengo que contarte que fue una conversación bastante profesional, yo podría mencionar así, entre Horacio, Beto, mi persona, con participación de Omar, porque nosotros estábamos buscando saltar ya de esa difusión underground de cassettes, donde mandábamos un máster, así le llamábamos, un máster que era un cassette cromado y un montón de fotocopias. Una de las personas que nos ha ayudado a difundir en Estados Unidos ha sido Oscar Cruz en Houston, Texas, que tenía su radio, y era difundido por todo lado. Yo le mandé alrededor de 50 fotocopias y un cassette para que él pueda difundir libremente, y él creo que ha hecho todo lo que se ha podido y ha sido bueno, y todavía mantenemos contacto con él, ¿no? Nos hemos escrito un par de veces. Él todavía sigue con las ferias de vinilos, material underground, y eso significa que ha dejado su huella. Pero nosotros ahora estábamos buscando cómo sacar el Criptobiosis, y decidimos invertir, hacer una portada a colores. Aquí agradecemos muchísimo el trabajo de Marcelo Lara, nuestro amigo Chicheño. Y
con quien nos hemos sentado y le hemos transmitido nuestras ideas como queremos. Él hizo un dibujo bastante grande, largo, donde le hemos, digamos, contado algunas de las cosas, como queríamos que adapte algo tipo Giger, pero también algo humano, etcétera. Por eso la portada es bastante larga y en un cassette se ve casi todo, a diferencia de la producción de Wild Rats, que es solamente una parte del dibujo. Pero el dibujo intentaba reflejar lo que es una criptobiosis, ¿no? Algo así como un lugar críptico donde subsiste vida y, bueno, esta vida se va apagando. Entonces, el origen de este dibujo es justamente una mujer, como, digamos, la concepción de la vida, pero al mismo tiempo se va degenerando en algo grotesco, como nosotros buscamos a través de esta negligencia ambiental, esta negligencia social que tenemos con el planeta. Y esto ya lo estábamos visualizando, digamos, en nuestro material, y decidimos invertir en sacar nuestras portadas. También buscamos el cómo producir el material, pero al mismo tiempo, tomando en cuenta de que la calidad del sonido tendría que ser bastante bueno, acudimos a Tommy Aperia, que tenía su estudio Golden Records, y era aquí por el Monumento Bush. Él, si no recuerdo mal, era de nacionalidad sueco, tenía mucha experiencia con grabaciones. Entonces acudimos y logramos grabar en un DTA, es un cassette de 4 pistas, donde tuvimos el material, la matriz para poder sacar criptobiosis. Y nuestra producción creo que fue aproximadamente de 200 cassettes. Aquí había un sello que estaba produciendo cassettes, al igual que muchas iglesias cristianas que tenían en el centro de la ciudad sacando material cristiano. Había uno que estaba produciendo, igual que Discolandia, algo un poco más contemporáneo, más digamos orientado a apoyar a grupos que no necesariamente tienen que haber pasado por Discolandia o Arriba, pero que tenían la posibilidad de sacar de manera independiente pagando. Y Horacio dijo que definitivamente ese era el lugar donde teníamos que sacar, porque tenían buenos reproductores y que realmente las copias iban a ser de buena calidad. Entonces hemos conjuncionado este trabajo, hemos invertido entre todos, hemos hecho aportes. Nuestros aportes fueron muy importantes para poder lograr este primer material, que creo que fue en un número de 200 o 300 unidades que sacamos para poder difundir el criptobiosis. Este demo, si bien ya lo teníamos en un DTA, también logramos salvarlo en un pequeño mini disc, que eran los primeros CDs que estaban saliendo de alta calidad para poder tener el material. Lo salvamos porque ahí entramos en una interesante conversación con la Wild Rat Records, con apoyo de nuestra amiga Gabriela Gutiérrez, quien asumió el rol de poder ser nuestra manager y poder ayudarnos un poco a que podamos tener esta incidencia con Richard C., quien estaba difundiendo mucho material y nosotros nos carteamos. Creo que Oscar Cruz de Houston, Texas, que tenía su radio, ya le hizo llegar a Richard C. nuestro material, y cuando yo le escribí, él nos respondió de una manera muy positiva. Nos dijo que mandemos todo el material que tengamos y si tenemos algo para distribuir, él lo distribuiría con gusto. Pero ya para poder entrar al tema de producción fue donde utilizamos, digamos, esta estrategia de poder llegar a Richard C., algo más estructurado. Es decir, no solo pensar que somos un grupo de 4 personas y que queremos hacer la música porque nos gusta hacer, sino que también teníamos un norte. Por eso decidimos autonombrar a nuestra amiga Gabriela Gutiérrez como nuestra manager, aunque ella no quería hacerlo, pero para que se separen los roles del músico y de quien también podría ayudar un poco a empujar la banda. Obviamente Gabriela no tenía experiencia, pero con mucho gusto y mucho cariño ya nos ha apoyado y hemos logrado que Richard C. vea esta diferencia entre lo que era el grupo y lo que alguien que tiene seriedad en manejar la banda, que en el fondo no era tanto así, ¿no? Éramos muy amigos, muy traviesos, y con Omar Fernández siempre estábamos haciendo muchas travesuras junto con Horacio, Beto, bueno, pasándola bien, pero teníamos que mostrar una imagen hacia afuera, ¿no? De formalidad, digamos, un poco entre comillas. Y ahí es donde logramos sacar el demo Criptobiosis. Y aquí el esfuerzo de Horacio fue notable porque él decidió
que realmente las tapas que nos estaban pidiendo tienen que ser de buena calidad. Lamentablemente a veces nosotros, por tratar de ver un poco los gastos, buscamos una imprenta y tratamos de sacar las primeras tapas, porque la condición del contrato era así: ustedes me mandan las tapas, las portadas, y yo saco los CDs, y luego cuando ya se distribuya yo les hago llegar sus 200 copias, creo que era, y cuando ya se vaya vendiendo les voy dando una pequeña regalía. Nosotros felices de que se difunda. Entonces conseguimos una imprenta con Omar que nos falló y las tapas estaban de pésima calidad, un poco manchosas y demás. Y ahí es donde Horacio dijo, no, tiene que salir bien, y puso de su dinero y sacó bien las tapas. Y mandamos, esa vez no había control de aduanas, sin ningún problema las portadas, y llegaron a las manos de Richard C. Richard C. empezó a producir, ya nos mandó los CDs impresos, y nosotros ya teníamos una cantidad de tapas acá. Y con eso empezamos a difundir el demo que se denominó ya EP, porque salió en formato EP para la Wild Rock Records y tenía el número 06 de su producción, porque ellos enumeraban los números, y delante de nosotros estaba Impetigo con el número 05, algo así en el catálogo. Entonces yo recuerdo esos detalles porque justamente fue ponerle la formalidad al esfuerzo de poder sacar este material en base a una negociación con Richard de la Wild Rock, en un sentido, digamos, de que sea aceptable a nivel de todos del resto de la escena, donde realmente el disco estaba siendo reemplazado por el CD, y los CDs tenían que tener un cierto formato para poder entrar a los mercados y poder ser distribuidos, ¿no? Entonces esa fue una de las razones de por qué tuvimos que seguir estos protocolos o estos pasos para poder lograr la salida del Cryptobiosis como EP y no como demo, ¿no? Porque, bueno, ya teníamos claro de que nosotros ya habíamos sacado demos anteriores de buena o mala calidad, pero salió, y el Cryptobiosis, a pesar de que tratamos de sacar el demo de esta nueva alineación, era un EP, y ese EP tenía que ser difundido como tal. Eso es lo que puedo contarles, estimados. Wow, genial, los más datos, pero yo llegué a ver las portadas y yo pensé, entonces hasta este momento todo bien con Richard C. Wild Rags, sí, porque, o sea, las historias que me cuentan, al parecer, bueno, porque creo que, bueno, ahora vamos a entrar después de que Krups haga sus comentarios, claro, para aportar. Creo que no fue así con el Transgreso, ¿no? Y bueno, es de entender también para los que ven, y a veces como banda, incluso por experiencia propia, que uno dice, y va, bueno, ¿para cuándo va a salir? Y hay el famoso término de rip-off, que lamentablemente creo que en la historia mucha gente hoy en día, incluso obviamente en la escena mundial, se recuerda a Wild Rags por eso, siendo que obviamente él ha incumplido a varias bandas, pero se dan situaciones que la persona, si uno como individuo ya no tiene una estabilidad económica, personal, entonces obviamente va a fallar, y creo que ese fue el caso con Wild Rags, al menos de lo que he podido enterarme, y de gente que incluso ha trabajado en esa. Bueno, Mike Abominator de la banda Ruins de Estados Unidos, que sale en el podcast Jamming Out of Badass, pueden ver ahí, él trabajaba en esa tienda. Cualquier interesado puede ver ahí las entrevistas con este señor Mike Abominator, que también sale en otros podcasts, que bueno, precisamente este podcast es de Texas. Entonces, obviamente Richard C. Wild Rags estaban en California, entonces hay poder entender un poco más esta historia. Entonces quizás entremos a hablar. Entonces hasta este punto, Charbel, la condición era que ustedes hagan las portadas. Eso no sabía, pero vi las portadas malas. El Beto me regaló, tengo todavía por ahí unas portadas. Pero, sí, pero el Richard C. envió los CDs y eso se difundió normalmente como debería haber sido. Ahora no sé, y bueno, ahora entremos a hablar del Transgreso, y que creo que fue el Transgreso Evolución el que sufrió, ¿no? Porque creo que ahí fue el punto en el que Richard ya no pudo, creo, cumplir con la banda, ¿no? Contarles que el CD EP de Cryptobiosis para Richard fue muy bien difundido. Él dice que prácticamente logró las expectativas de las cartas que recibimos, y tuvimos la oportunidad de leer Omar, Gabriela, mi persona, y en ese momento Horacio estaba en
momento académico porque estaba atendiendo cursos de posgrado y otros temas de la universidad. Pero sí, ahí tuvimos la oportunidad de conocer de que el CD realmente fue de buena aceptación. Nos repartimos las copias de manera equitativa, ¿no? Una parte para Omar, para Horacio, para Beto, y cada uno vio la forma de difundir. Al Beto le dimos preferencia de que pueda vender en este distribuidor que traía discos importados en el centro de la ciudad. No recuerdo muy bien el nombre, pero creo que era el Aqualum o algo así. Un lugar donde uno podía pedir. Sí, el Aqualum o Sunshop Rock, sí, el Aqualum creo que era ahí para que Beto deje de manera preferente sus CDs. Bueno, nosotros estábamos vendiendo hacia afuera o intercambiando, etc. Y Richard en menos de 3 meses nos responde y nos dice que Suberto ha sido bien difundido y que tiene buena aceptación y que nos propone sacar un LP. Y ahí viene el desafío. Entonces hablamos con Horacio, hablamos con Beto y decimos, empezamos a trabajar. Y exactamente teníamos como 6 meses para poder sacar ese material. En este sentido, la conversación fue bastante profesional entre Horacio, Beto, mi persona y Omar, de que teníamos que sacar nuevos temas y teníamos que trabajar arduamente y que teníamos que recurrir a un estudio de grabación donde ya realmente podamos sacar con buena calidad de sonido. Y ese fue el desafío. Entonces, ese año nos dedicamos a trabajar en nuevos temas. Algunos son de composición de Beto, porque realmente ya Beto empezó a tomar el liderazgo en la guitarra completamente. Él mostró toda su maestría y Omar le seguía porque Omar y Beto estaban muy bien conectados, ensayaban por su parte, por su lado. Es decir, nos dábamos mucho esfuerzo y Horacio siempre hacía los esfuerzos para poder ensayar, nos brindaba su casa para ensayar, íbamos a la casa de Omar, también íbamos a la casa de Beto, o sea, hicimos muchos esfuerzos para poder tener el material. Y entramos a este estudio de grabación que nosotros hemos contratado y era por hora. Ahí tuvimos la oportunidad de grabar todo el material, pero sufrió algunos percances. Por ejemplo, una cosa que le afectó al material fue la pérdida de los bombos, que por alguna razón de baja tensión eléctrica se perdieron los bombos en los archivos de la computadora y tuvimos que reemplazar esos bombos y Horacio tuvo que trabajar otra vez sobre eso, pero al final logramos el material y estábamos muy contentos con ya no era esos cassettes DTA, ahora ya era un CD que tenía todas las pistas y todo ese material. Entonces, como siempre, nosotros compartiendo de primera mano con nuestro amigo Andrés Alberdi para que conozca, le hemos pasado también el Cryptobiosis y también en esta oportunidad le pasamos también el Transgress Evolution cuando ya estaba grabado. Nosotros teníamos el material y lo único que teníamos que hacer era enviar este material y Wild Rock Records iba a producir al 100% todo, solo necesitaba la matriz. Llegó el contrato y el contrato era bastante claro de que nos iba a llegar unas copias y el resto igual íbamos a tener regalías de acuerdo a las ventas, que era más o menos 0.50 centavos de dólar o algo así por los 2.000 CDs que iba a salir. Entonces nosotros mandamos el material y mandamos el diseño de cómo queríamos la tapa. Buscamos otra vez a Marcelo Lara para que nos dibuje la portada del Transgress Evolution. Hemos trabajado todo ese año en la portada, en el material, y mientras también Horacio estaba teniendo temas de la universidad y por mi parte también yo, la parte académica también estudiando y dándole duro al trabajo. Y al final Beto también, todos con poco tiempo nos dedicamos a poder focalizarnos en cómo iba a ser el material. Logramos todo esto y se envió. Teníamos un amigo, Ademar, él es de San Salvador, ha vivido muchos años aquí. Su apodo aquí en Bolivia era Chulpas, muy conocido en el medio, y también tenía su familia en Estados Unidos. Y él prácticamente estuvo viendo muy de cerca a Dying Fetus, a diferentes bandas en esa área donde él vivía. Se hizo muy amigo de ellos y él estuvo por allá. Y cuando me llamó y me dice, ¿qué crees? Me dice, yo tengo tu CD. Nosotros no teníamos ni el CD, pero a él ya le llegó de primera mano. Le llegó porque él estaba haciendo un fanzine, igual que muchos se motivaban a hacer fanzines. Además nos mostró su fanzine
porque él también, igual que Alan Castro, tenía su fanzine que era el 40 y tenía contactos y hablaba muy bien el inglés, entonces tenía esa fluidez de poderse comunicar rápidamente con los chicos en Estados Unidos. Y Richards ya le mandó el CD, él me mostró, estaba increíble el CD. 3 meses después nos llegó a nosotros. Eso es algo que fue una anécdota bien interesante para nosotros, ¿no? Que ya entre la escena, Richard hizo todo un preparatorio, mandó a todos los sellos y distribuidores y radios para que se difunda el material. Es ahí donde el mérito de la Wild Rags ha sido difundir en Estados Unidos y difundir en parte de Europa. Paralelamente, si no me equivoco y me ayudas por favor Álvaro, de esta banda española que también había un sello, no me acuerdo si era Red la Drowned Production del vocalista de Abused. Exacto, ¿no? sí. Que era Drowned, después hoy en día es, creo, Extreme Music. Tuvimos un carteo con el David Rotten. Con David Rotten. Y en el carteo ya habíamos aclarado que íbamos a trabajar en un segundo material, y de eso se enteró Richard C., lo cual no le agradó y nos mandó una carta, nos dijo, definitivamente las bandas que están en la Wild Rags tienen que mantenerse en la Wild Rags. Y no estoy de acuerdo que ustedes estén carteándose o estén teniendo comunicaciones con David Rotten. Yo, la verdad, no conocía ese nivel de odio entre ellos, pero bueno, se manifestaban en los fanzines, pero no pensé que iba a afectarnos también a nosotros, ¿no? Porque Richard prácticamente ya colgó un poco la comunicación con nosotros a partir de esa carta que David Rotten nos mandó como una respuesta de que sí podíamos pensar con entrar a su sello. Nada más, no teníamos la conversación de qué material íbamos a hacer, solamente era la expectativa de que podíamos ser parte del sello en algún momento si tuviéramos un material. Pasaron un par de años y ahí es donde definitivamente Richard ya se desconectó de la comunicación, pero vimos en muchos catálogos, inclusive con esta banda japonesa que se difundía, Catasexual Angel Motivation, no sé si conocen esa banda. Claro, que claro, Catasexual Virtue Motivation, sí. Ellos tenían su distribuidora y ellos se contactaban mucho con Alan Castro, que tenía su fanzine Fortisite, y bueno, también nosotros les escribimos, entonces le mandaron su catálogo de su sello distribuidor en Japón, y ahí estaba Subvertor en conexión con Wild Rag Records, y estaba, ¿no?, un número limitado, etc. Y así nos llegaban de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, un amigo de Polonia me mandó un catálogo un poquito muy precario, pero bueno, entre ellos también estaba la distribución de la Wild Rags, y había Impetigo, Nuclear Death, y estaba Subvertor, porque tenían bastante el material. Y entendemos de que se ha difundido bastante bien en Europa y en Asia. También de esa manera surgió la idea con American Line, ya que Richard nos dijo, conversen con American Line para que puedan iniciar su gira por Centroamérica y quizá parte de Sudamérica. Hablamos con Joel Morales para poder armar esta gira, y bueno, empezamos a concretar esto. En ese entonces también Horacio estaba con poco tiempo, pero a pesar de eso ya estábamos organizándonos bien y logramos concretar las fechas que podrían empezar en Centroamérica, México, un poco pasando a los países de Centroamérica y luego quizá volar hasta Colombia. Pero debido a este huracán que se dio en aquella época, no recuerdo cuál es el nombre del huracán, que devastó Centroamérica, se suspendió esa gira y no retomamos más la conversación con Joel. Pero ahí fue donde me informé de que ya la Wild Rag Records ya no podía respaldar ninguna banda y que Richard C. dejó de comunicarse con todos. Entonces fue el episodio de armar un poco la gira, fue el episodio de ese huracán que destruyó varias ciudades donde supuestamente íbamos a tocar, no sé, cosas naturales por alguna razón. Y el otro tema que Richard C. ya se desconectó completamente, no respondió una carta más que le mandamos. Pasó un par de años, creo, hasta donde me enteré por parte de otros amigos que tuvieron problemas fiscales, y por un tema fiscal le cerraron a Richard, y también parece que lo procesaron, y eso prácticamente claro, sí, pero era por temas fiscales, ¿no? Por evasión fiscal, porque sí, los CDs prácticamente no contribuían, y todos estos CDs fueron incautados, pero creo que los de Sadistic Intent retomaron el sello y compraron todo el material para poder continuar con la distribución.
Y hasta donde sé, quedaban algunas copias todavía de Subvertor. No recibimos las regalías, eso fue lo malo, pero sí recibimos los CDs y la distribución y la difusión, entonces eso nos mantiene en un nivel underground bastante saludable. Genial, entonces sí llegaron los CDs, pero bueno, no las regalías. Sí, Ahí fue sí, esa fue creo era la mayor controversia. exacto, justo ahí está el transgreso. Claro, genial. Sí, Qué sigue circulando. Eso me han dicho recién, sí. Ayer estuvimos hablando con el Horacio y el Beto justamente de cómo está el Valle de las Ánimas, ¿no? Porque Beto vive cerca ahí al Valle de las Ánimas. Vive por ahí. Y él nos contó que ha ido con sus hijos al Valle de las Ánimas y que está bastante lindo y es un lugar, digamos, que va mucha gente a visitar. Y nos preguntamos, ¿conocemos? O sea, si conoces, yo le dije, ¿te acuerdas? Nos hemos sacado la foto del Transgreso Evolución en el Valle de las Ánimas. Sí, fue una foto espectacular. Si no recuerdo mal, la tomó Víctor Soria. Quien, sí, sí, porque siempre hemos recurrido. Y la foto que utilizamos para el Cryptobiosis la tomó Yanira Urrelo, una amiga que hoy es mi esposa. Ah, genial esa foto que es en la cordillera. Exacto, sí. Claro. Sí, le pedimos que nos acompañe, sí, a tomarnos la foto. De las 10 fotos que tomó, salió 3 buenas, entonces de esas escogimos una y esa fue la portada que utilizamos para el demo o para el cassette. Claro. Se difundió esa fotografía. Y la otra que nos tomamos fue con Víctor Soria, gran amigo de la banda. Claro, malvado siempre conmigo, pero amigo de la banda. Vocalista de Effigy of God. Sí, claro, tiene toda una trayectoria. Sí. Tiene un nuevo grupo, Cult of Moloch. Claro, su banda solista tiene otra más que está circulando bastante. Sí, es así, así son las historias de esa producción. Excelente. Genial, Charbel. Ahora, la última, bueno, ya respondiste la pregunta de la gira por Centroamérica y parte de Sudamérica, que iba a ser, creo, la primera de esa magnitud. Ahora, este siguiente asunto yo lo voy a tratar con pinzas porque sé que ha sido algo mucho más, quizás lo más controversial y más que todo para que la gente entienda. Bueno, y la que no sabe lo que pasó, bueno, no es el tema más agradable y estoy hablando, claro, del concierto de Rotting Christ. Obviamente con el ánimo de que esta historia quede bastante clara, porque es fácil hablar, como hemos visto, como lo de Wild Rags, que no es tan así como se cuenta. Claro que el hombre cometió el error y bueno, después de ese cayó la cosa, creo que incumplió varias partes, por ejemplo, la parte de las regalías con ustedes y bueno, todas las historias que están circulando por ahí afuera. Y no sé, Charbel, si nos puedes comentar algo de toda esta logística, bueno, que resultó, claro, se canceló, pero yo recuerdo cómo tú te moviste, cómo hiciste todas las cosas y claro, para quizás darle en especial a la gente de la nueva generación un poco entienda cómo se hacían las cosas antes. Si bien ya había internet, era para mandar un correo, no te facilitaba tanto la comunicación. Y más que todo la magnitud del trabajo que tú hiciste, porque tú fuiste ciudad por ciudad, armando el evento y promocionándolo. Sé que al final se canceló y obviamente cuando hay cancelaciones, este tipo de cosas que se salen de las manos, obviamente todo el mundo quiere la cabeza del organizador y no es o la cabeza del sello, dado el caso de la banda, como han habido tantas controversias. Bueno, otra que, bueno, más que todo ha sido el tema de la policía. Sabemos la gira de Cenotaph de México que tenía que llegar y como en Ecuador los agarró la policía y bueno, les hicieron de todo, les cortaron el pelo, los mandaron y aquí todos estábamos a la expectativa. Bueno, podemos hablar aquí, tenía que llegar Hades también y eso recuerdo porque Milton Montaño estaba en eso, hubo mucha mala comunicación, entonces no sé, como te digo, voy a tratar con pinzas esto y he tenido mis dudas de hacerte esta pregunta, pero me parece algo muy relevante para la historia. Eventualmente, bueno, con el paso del tiempo al final llegó Rotting Christ a Bolivia después de 2 intentos fallidos, siendo el tuyo el primero, entonces. Bueno, contarte que esto
solo es una experiencia en un momento histórico, en el afán de poder hacer esto que hoy en día tenemos la gran oportunidad de ver bandas en Bolivia. Nosotros no teníamos estas visitas y motivados, un grupo de personas, entre ellos nuestro gran amigo Sergio Pacheri, Fernando, Portugal, nos reunimos y conversamos qué posibilidades tenemos de poder, entre todos, poder financiar, pero también al mismo tiempo ver esto. Y lo involucramos a nuestro amigo Víctor Soria también. Fue de buena fe, todo de buena fe. Una persona llamada Yofo, que lo conocen en Perú, es un estafador. En realidad él se comunicó conmigo por teléfono, me dijo que me llevaba de Estados Unidos y que él era el manager para la gira de Totti Christ en Sudamérica. Bueno, y me hizo llegar unos audios en cassette donde ellos se comunicaban y le decía, sí, Yofo, nosotros vamos a hacer la gira contigo, etc. Entonces no había más que dudar, yo empecé a trabajar sobre eso, pero nunca me informé quién era esta persona antes de poder dar el paso a la organización. Lo que hicimos es organizarnos primero en casa, como queremos hacer los conciertos, donde, y bueno, viendo las posibilidades de poder recaudar unas preventas que nos permita pagar los gastos de sonido, etc. Y también pagar un poco a lo que necesitaba la banda para poder viajar desde la última ciudad a Bolivia y a las ciudades que corresponden. Y ahí es donde, ya un poco profundizando el asunto, nosotros también hemos incurrido en algunos errores. Uno de los principales errores ha sido confiar en esta persona para mandarle dinero. A Yofo, no sé cuál es su nombre exactamente, pero le mandamos el dinero por DHL, FedEx. Metimos en un cassette, le mandamos el dinero para los pasajes y le llegó el dinero. Pero él dice que todos los gastos que hizo por comunicación, por logística, prácticamente se pagó con esos $1,500 que le mandamos. Prácticamente Yofo ahí mostró su cara de estafador. Ya cuando la banda estaba en Colombia, yo tuve la oportunidad de hablar con Zach, ¿no? Sakis. Yo hablé por teléfono y, bueno, yo hablo un poco de inglés, así que hablé con él y él me dijo, nosotros hemos llegado a Colombia con con el organizador, pero no sabemos nada de Yofo. Yofo nos ofreció Bolivia y Perú, pero de Perú no sabemos nada. Y de Bolivia menos. Entonces, si tú tienes las posibilidades, mándanos los pasajes y nosotros nos vamos. Yo estaba un poco preocupado porque realmente ya Yofo desconectado, no contestaba ni los correos, ni el teléfono que me había dado de Texas. Todo un desastre. Y sin dinero, entonces estuvimos colgados. Hemos invertido en la producción de un cassette con el permiso de Yofo y de Sakis para poder sacar y poder difundir su música a fin de que conozca la gente cómo era la banda Rolling Christ. Y bueno, quedamos en un limbo. No sabíamos cómo traer a la banda y ahí nos reunimos con los muchachos, como menciono, de nuestro amigo Fernando Portugal, de Sergio Pacheri, Víctor Soria, mi persona, y decidimos enfrentar esta situación y explicar a la gente, ¿no?, que teníamos un problema y no teníamos el dinero. Pero también, hermano, se dio esta situación de la guerra del agua. Todo estaba bloqueado en Bolivia. Los aeropuertos, no se podía viajar, las carreteras, era todo un desastre. Y es ahí donde nadie tenía confianza de poder realmente lograr este concierto, y ellos tenían un tiempo para estar en Colombia y luego tenían que regresar. Ya no fueron ni siquiera a hacer Perú. Yofo prácticamente le estafó a la banda y nos estafó a nosotros. Y no tuvimos cómo poder hacerlo llegar. Entonces la banda no tiene en ningún momento la culpa. Los muchachos que organizaron tampoco tienen la culpa. Fue una situación así digamos, que hemos recibido como pasan estas estafas en escalera o en piramidales. Piramidales, claro. Sí, una persona es una estafa directa. Qué sí, terrible. Este tal Yofo, luego yo averigüé que ya estaba en Perú, porque yo traté de ubicarlo mediante Oscar Antunes de Mayolo, nuestro anterior baterista, para poder hablar con él y ver cómo podemos recuperar, porque yo tuve que vender mi auto para poder inyectar un poco de dinero para la organización.
bueno, al final perdí mi auto, era un auto viejo, pero lo perdí, ¿no? Y el resto también. Devolvimos a los que pudimos las entradas y a algunos les hemos fallado definitivamente, pero hicimos los esfuerzos, por lo menos el cassette les hemos dado y el valor de la entrada no era muy alto, era bastante económico. Creo que no superaba ni los $10 y más el cassette que nos costaba 35, más o menos 35 era lo que íbamos a recaudar para poder pagar ¿se llama? El cash para poder hacer el viaje de la banda. Y es así como pasó, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya la experiencia, como te decía, es una experiencia que nos pasó en un momento histórico, nos dejó pues en la lona y con disgustos, nos hemos distanciado un poco, pero al final hemos hecho digamos, un sana por cada uno por su lado y bueno, hemos dejado que las cosas fluyan. ¿Qué podía hacer yo? Yo he perdido, digamos, bastante dinero en esta apuesta, pero no por eso iba a dejar la banda, no por eso iba a dejar la escena. Sí, por el otro lado también darme un tiempo de reflexión y decir, no, esto no son cosas que yo puedo manejar. Quizá hay otras personas que tengan más cuero que yo y tengan más capacidad de poder enfrentar estas situaciones. Entonces yo dejé definitivamente de organizar conciertos desde esa fecha y bueno, lo mismo pasó con Cenotap. Cenotap nos escribió carta y nos dijo que iba a llegar acá. Pero nosotros ya solamente estábamos a la confianza de la llegada para poderles apoyar con hospedaje, alimentación. Lo mismo que pasó con Neurosis Inc. Hablando con, ¿cómo se llama? Claro que se dio ese concierto. Mackenzie. Los colombianos. Mackenzie. Sí. No, sí, exacto. Mackenzie, muy claro en eso. Nosotros llegamos, tocamos y me das el cash para los viajes. Yo, de acuerdo, nos das hospedaje y comida. Perfecto. Hicimos todos los esfuerzos y funcionó. Lo mismo quedamos con Cenotap, que Cenotap llegaba con sus recursos y nosotros íbamos a darles para el cash para la siguiente ciudad. Eso con el objetivo de realmente tener un poco más de seguridad para los conciertos, pero Cenotap nunca llegó. Lo mismo nos pasó con aquella banda del año 1992, creo, un concierto que organizamos con esta banda Execrator de Chile. En la cartelera estaba Execrator como banda chilena, estaba Santum Regnum, estaba Subvertor y estaba otras bandas 318, creo, no me acuerdo. Bueno, y también, digamos, con el objetivo de tener una buena cartelera, Execrator nos mandó una carta que dijo que iba a llegar. Y nosotros no teníamos más contacto, las cartas, no había correos, entonces nunca llegó, pero sí llegó el Cementerio. Y cuando la gente estaba mirando el concierto, decía, ¿ya han tocado los chilenos? No, pero ya van a tocar. ¿Han llegado o no han llegado? Nadie sabía. Nosotros preocupados porque no llegaban los chilenos. Al final nadie se dio cuenta y Cementerio hizo una increíble presentación que no estaba en la cartelera. Tampoco llegó Santum Regnum. Y bueno, tocamos nosotros y tocó otras bandas y toda la gente quedó satisfecha, ¿no? Nadie se dio cuenta en qué momento habían tocado o no han tocado los chilenos. Porque era así, digamos, era muy under y había mucha informalidad, pero al mismo tiempo había muchos deseos de poder tocar en las ciudades, muchos deseos de conectar, pero siempre tenías limitaciones. Nosotros siempre tuvimos limitaciones porque estudiantes, un nivel económico que no podíamos manejar, digamos, eso de pagar, ese cash, como nos pedían algunas bandas. Y definitivamente todo era buenas intenciones y todo se hacía de buena fe. Y tratábamos de poner toda nuestra creatividad para poder lograr estos eventos que al final algunos han resultado y algunos no han resultado. Y ahí fue donde la experiencia nos ha enseñado y pues, bueno, hay personas que tienen el cuero para hacer y otros que debemos dedicarnos a otra cosa, ¿no? Y yo me dedico a la banda y a asuntos personales, a mi crecimiento personal. Eso es cuanto te puedo contar, estimado Álvaro. Sin más pelos en la lengua. Claro, no, te agradezco, Charol, para entender, ¿no? Todo lo que vemos ahora no viene de la nada y también viene de la experiencia acumulada, ¿no? Y de personas que han intentado hacer y bueno, como tú dices, a veces se ha dado, a veces no se ha dado y todos sabemos lo que es. Bueno, yo muy poco, pero apoyando siempre eventos, al menos aquí, con Army Grinder, que te acuerdas. Que sí. Y todo eso. Claro, Crux aquí nos da cátedra a todos de organización, yo creo. Porque yo le he visto a él en acción y cargando todo el peso de un evento que ni siquiera era de ella y donde falló el organizador, que es lo peor, ¿no? Cuando tienes a las bandas colgadas. Pero bueno, ni siquiera fue tampoco por mala fe, sino por ignorancia. El Sur Metal Fest que salió
salió mal. Pero bueno, increíble, Charbel. Yo creo que aquí podemos, creo, concluir esta parte. Yo sé que da para mucho más, pero bueno, agradecerte de corazón por tantos años de amistad y por esa escuela que nos has dado a tantas personas, así siendo como eres simplemente, y poder plasmar, como digo, en este momento para la posteridad. Y entender también que eso, o sea, no estamos aquí echándonos flores, que no crean las personas, que claro, como son de la misma época. No, no es, tampoco somos de exactamente la misma época, pero sí hemos compartido una vivencia que espero que, bueno, yo sé que tenemos el gusto de representar a Bolivia, no somos obviamente las únicas bandas que lo hacemos, ni vamos a ser bueno, ustedes son los primeros. Tampoco sabemos que la escena está muy sana y que hay mucha gente joven que está haciendo lo mismo, representando, yendo donde nadie ha ido antes, haciendo algo nuevo, dando pasos que todos celebramos, yo creo. Y bueno, pero dejar un testimonio de vivencia, de experiencia, de vida, y agradecerte muchísimo por todos estos años de aporte al subterráneo, y obviamente por tu amistad. Lo mismo a Krups. Y bueno, si es algún mensaje que se quiere dejar con esto, es eso que siempre está en el núcleo de una escena, ¿no? Las personas, su vivencia y las interacciones que hay entre ellas. Y la escena boliviana no es distinta, ¿no? Y tiene una historia muy fuerte, y detrás de esa historia, claro, están las personas, todo lo que hemos podido vivir, y ahora, gracias a la plataforma que nos da Krups, poder compartir esto. Esto es una parte de la historia, ¿no? Pero es la parte de la historia porque empezó ahí. y no Estamos hablando. sé si qué opinan, chicos, pero bueno, chicos. Chicos, jóvenes. Sí, me gustaría es que viendo el tiempo, digamos, la línea temporal de la experiencia del Charbel y todo eso, es como que estamos en la mitad más o menos. O sea, falta Es todavía. exactamente la mitad, porque a partir de ahí estamos hablando de principios de los 2000, ¿no? Estamos cubriendo hasta el 2000, cronológicamente hablando, Krups, estamos en el 2002, ¿no, Charbel? Sí, 2004 más o menos. 2004 más o menos, y ahí también coincide con Horacio deja el país por un tiempo, hay un receso ahí de Subertor, Sí. quizás sí hay un receso. Yo creo que es buen punto para hacer una pausa Claro. y para coordinar y seguir y hacer una segunda parte, porque es mucha información que no podemos dejar ahí que se quede en la nebulosa, ¿no? Entonces yo los invito a una vez más para una segunda parte, pero bueno, Genial. agradecerte, Charbel, porque es increíble, ¿no? Sí. Todas esas experiencias, sobre todo los recuerdos, las anécdotas, ¿no? Hay algunas veces hay algunos no muy, qué sé yo, pues no muy. No, yo creo que todos son anécdotas, ¿no? Al final. Pero bueno, Pero la emoción que te daba saber que iban a venir las bandas, y peor, saber quiénes los estaban trayendo, y pero bueno, era si no se también dieron las cosas, no se dieron, pero la cómo emoción estaba cómo era ahí, la cómo ser escena. parte, cómo podemos ayudar, así, si había alguien que podía prestar instrumento, porque decían ahí que Rotten Christ iba a llegar sin instrumentos. Estaban ahí trabajando con los chicos de Inside the Ion, ¿no? Que es una banda era una banda de metal progresivo y todo, que al final con esa unión se logró hacer también lo de Neurosis Inc. aquí en Cochabamba. Sí. Y era un sentido de unidad. No se trató, no había toda la logística que hay hoy en día ni nada de eso, y no había cómo no seas parte de eso. La escena hoy está muy separada y no tiene nada de malo. Hay muchas escenas hoy en día, me parece. Puedes ver conciertos en La Paz 3, en Cochabamba 3 igual, y todos tienen su público y tienen sus cosas. Ya antes era Es otra uno, cosa, ¿no? antes era uno, tal, y sentir eso, ¿no? Y eso es quizás algo que se ha perdido, pero sea cual fuese el resultado, al final no llegaron, claro, pero era bien interesante ver cómo se estaba gestionando y cómo se dieron las cosas al final. Bueno, Y
ver el material con Charbel, Horacio, me acuerdo, es emocionante. Yo me acuerdo cuando ellos venían con las cajas de cassette, el Bathing in Trails de Dying Fetus. Yo me carté con ellos y los pude entrevistar para el segundo, para el Infatuation with Malevolence, ¿no? Y Horacio, puedes leer cualquier agradecimiento de Cryptopsy de Canadá y ahí va a estar el nombre del Horacio. Igual ver a Subertor en tantos lados, o sea, creo que es la satisfacción grande. Claro, había ese intercambio de material, o sea, tú veías el demo y bueno, donde llegaron también esas bandas. Más adelante era también, Bueno, es increíble, es una vivencia directa con Charbel por eso y más, sabes, hermano. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Cruz. Bueno, en esto de la escena siempre va a haber una diversidad de opiniones, pero a pesar de toda esa diversidad de opiniones, siempre vamos a estar conectados en las buenas, en las malas, porque de ahí aprendemos de todo, ¿no? Y no vamos a tener que contentarnos con, como decías, no es una cosa entre amiguitos para todos echarnos flores, es también para ser autocríticos y, bueno, reconocer el rol que cada uno en su momento tiene. Nosotros hemos empezado muy chiquillos, como muchas bandas están empezando ahora y les deseamos lo mejor. Yo tengo 53 años y bueno, me siento bastante fuerte todavía para hacer música. Anoche tuvimos una linda experiencia y hay mucho que contar. O sea, hay muchas cosas que hablar de nuestra experiencia como banda, de nuestra experiencia como músicos, de nuestra experiencia personal. Pero si hay la oportunidad de conversar con ustedes, yo con gusto a brindarles un poco de esta información para principalmente ser, digamos, un orientador de lo que ha sucedido, de lo que podría suceder con nuevas bandas y gente que está en esto, ¿no? Y gracias, más bien, Álvaro, a ti por esta información que manejas de la banda, de lo que estuve haciendo. Me parece bien. Yo pensé que ya eso estaba en el olvido, nadie sabía, se habían olvidado. Bueno, Crux se nota que, bueno, ya estamos en un nivel más profesional, porque yo me acuerdo cuando la conocí a ella, tenía estas inquietudes, estaba emergiendo esas inquietudes, estaba organizando, y hoy veo ese profesionalismo. Hemos tenido discrepancias que son naturales, porque así tiene que ser la humanidad, ¿no? Tiene que ser confrontante también, pero al mismo tiempo tiene que consensuar en algunas cosas, y eso genera digamos, una etapa positiva. Vamos avanzando hacia adelante, y eso está bien. Sí. Hasta la siguiente, entonces. Hermano, Sí. hasta la próxima. Eso, hasta la Que les próxima. vaya bien. Un abrazo. Igual, Cuídense. hermano. Igualmente. Nos vemos. Gracias Hasta la por próxima. toda la Chao. información. Que estén Genial, bien. hermano. Chao. Con historias, nuestros sentimientos.